La noticia es el proceso de paz, pero sobre todo el posconflicto y las impresionantes cifras que se están conociendo del crecimiento de la siembra de hoja de coca en nuestro territorio. El ministro del posconflicto es Rafael Pardo. Lucas, pero este tema no es nuevo para Rafael Pardo, porque él, entre sus trabajos que tiene que hacer, es un poco replicar lo que ya hizo en el pasado. Sí, claro, en el Plan Nacional de Rehabilitación. El PNR. Exactamente, durante el gobierno del presidente Barco. Él tuvo que desarrollar un poco las mismas funciones que va a desarrollar en este momento para la implementación y consolidación de los acuerdos de La Habana. Doctor Pardo, gracias por atendernos, ministro. Feliz año. Feliz año, Julio, y a todos sus colegas de la mesa de trabajo. Ministro Pardo, las proyecciones que hacen las autoridades colombianas, pero sobre todo las autoridades de los Estados Unidos, es que de 2011, curiosamente el ministro era Germán Vargas Lleras, ministro de Justicia y del Interior, 40.000 hectáreas, vamos para 200.000. Y eso pues tiene un impacto directo con el proceso de paz. ¿Por qué? Porque uno de los compromisos de las FARC es ayudar a desmontar semejante potencia de hoja de coca que deja a Colombia de lejos en un no orgulloso primer lugar. Ministro, ¿qué tanto están ayudando las FARC al desmonte? Porque hay quienes dicen que lo que están haciendo es franquiciando las matas. A ver, Julio, primero sobre la cifra. Colombia tiene dos mediciones, una que es hecha por el gobierno norteamericano, que debe salir hacia marzo de este año, que dio hace un año la cifra de 156.000 hectáreas. Un crecimiento muy grande desde el 2013 en adelante. Y 156.000 hectáreas es el segundo año más alto en cultivo de coca desde el 2007, cuando el presidente era el doctor Álvaro Uribe, que tuvo 160.000 hectáreas en esa medición. La otra medición es la que reconoce el gobierno colombiano, que es, digamos, más cuidadosa, que la hace la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en un sistema que se llama FINCI, que arrojó, esa debe salir a mediados del año, arrojó a mediados del año pasado 96.000 hectáreas. Las dos mediciones se mueven armónicamente, o sea, suben las dos y bajan las dos, o sea, no es que una muestre una cosa y otra una distinta. Realmente la cifra es la más alta que tenemos desde el 2007 y las estimaciones de la Policía Antinarcóticos es que este año van a crecer esas superficies en coca. Hay muchas teorías sobre por qué aumentó el cultivo de coca, Julio, en Colombia. Que porque las FARC lo promovieron, dicen unos, que porque el gobierno dejó de fumigar, dicen otros. El gobierno dejó de fumigar hace un año, o sea, no fue hace un año y medio, no fue desde el principio del crecimiento. La cifra tal vez más diciente es la revaluación del peso. La revaluación del peso ha llevado, digamos, a un aumento en los márgenes tanto del cultivador como del traficante, y eso pues puede ser parte de las muchas explicaciones que hay. ¿En qué estamos hoy? Hoy estamos en una estrategia en la cual se combina la erradicación con la sustitución voluntaria. Este tema de sustitución voluntaria es el que hace parte de los acuerdos con las FARC, y es un proceso de sustitución voluntaria a nivel de núcleos veredales, o sea, de zonas territoriales, en lo cual la población en una zona específica que tiene un alto cultivo de coca hace un acuerdo con el gobierno, y en ese acuerdo las personas tienen un apoyo de sostenibilidad alimentaria mientras se desarrolla un producto alternativo.
y paralelamente a todas las personas, cultiven coca o no, de esa zona geográfica, de esa vereda o de esa región, se les establecen mecanismos para que tengan unos trabajos o en la construcción de proyectos alternativos o en preparación de vías, que es lo que en este momento estamos empezando a trabajar. Este proceso empezó con el acuerdo con las FARC. Precisamente hoy tengo una reunión con las FARC para ajustar temas en este componente. Lo que se ha avanzado en este momento en posibilidades de acuerdos se ha avanzado en alrededor de 25.000 hectáreas en 30 municipios que son responsables de la mitad de la producción de coca de Colombia. O sea, son responsables de la producción de 50 o 60.000 hectáreas. Entonces, estamos combinando esta política de sustitución voluntaria con la política de erradicación, que no ha sido en ningún momento suspendida. Hay una política de erradicación manual que el Ministerio de Defensa quiere pasar de 20.000 a 50.000 hectáreas en este año de erradicación. Yo creo que es un esfuerzo muy grande, económico, y un esfuerzo humano muy grande, y tenemos una colaboración muy estrecha con las FARC, pues es parte del desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC. Pero doctor Pardo, leo que para el año 2016 pues se trazó una meta, como usted lo decía, de erradicación de 20.000 hectáreas que no se cumplió, se erradicaron cerca de 18.000 hectáreas. Entonces, ¿qué correctivos pretende tomar el gobierno para que en el año 2017 sí se cumpla esta meta? Más recursos y más gente. La erradicación manual es un proceso que requiere de gente, de organización, y la policía pues tiene en sus planes la organización de una muy importante ampliación de esa capacidad para poder hacerlo en 50.000 hectáreas. El ejército también tiene en las brigadas la función de erradicación en pequeños cultivos. Estamos haciendo un esfuerzo grande en este año también en erradicación en parques nacionales, que no es parte de la política de sustitución, pues en parques nacionales no se sustituye por productos alternativos, sino se dan alternativas a los que han sembrado coca en parques nacionales, pero se trata de que los parques estén libres de coca. En este momento hay más o menos el 10% de la coca del país ministro, está sembrada en parques nacionales. Usted acaba de tocar el tema que algunos expertos dicen es clave. El tema de parques nacionales, que no se pueden tocar los parques nacionales y en donde hacen lo que les da la gana en los parques nacionales con la coca, ¿no? Pues en los parques nacionales no se fumigaba cuando se fumigaba en otras partes, y en los parques nacionales no se sustituye, pues no se trata de sembrar cacao, sino de restituir la cobertura vegetal de la zona selvática, particularmente amazónica. Entonces no es un proceso igual al de sustitución de coca por un cultivo que sea rentable, como puede ser el cacao, sino es básicamente un proceso de erradicación de la coca y de generación de alternativas o relocalización de las personas que están en este momento ocupando parques y sembrando coca en los parques. Al ministro trato de meterlo en un problema. Yo sé la política de salud que maneja el ministro Gaviria y las razones que tiene, pero hay quienes dicen que tarde o temprano, como menciona Alberto Casas en este programa, su radio será un Félix. Tarde o temprano se volverá a la fumigación, ¿no? A la fumigación. Pues el año que más fumigación hubo en Colombia, se fumigaron más de 200.000 hectáreas, es el año en que más coca se sembró, que fue el año 2007, como le decía. La fumigación aérea tiene una efectividad una efectividad que va teniendo rendimientos decrecientes, pero es un instrumento que el gobierno no ha abandonado. Se está aplicando un mecanismo que es el de fumigación
terrestre, o sea, por vía manual, con máquinas que llevan al hombro erradicadores, tiene mayor efectividad que la erradicación por vía de machete o de mecanismos pues mecánicos para remover la mata, y se está aplicando también. Por supuesto, la fumigación manual tiene las precauciones que hacen que los temas y preocupaciones de salud se reduzcan drásticamente, pues se toman las precauciones para que no haya, pero ministro, no se esparza el líquido por otras hacia otros territorios, o que no afecte a personas. Pero ministro, usted no la tiene fácil. Mirando aquí con Lucas el Plan Nacional de Rehabilitación, pues eran otros momentos y eran otras realidades las que vivía Colombia. Pero mire, tiene usted problema. Lucas no había nacido. Lucas no había nacido en el PNR. No, pues ya Santa María se había casado. Ya se ha casado 3 veces. 3 veces, exactamente. Pero ministro, usted tiene problemas con las fronteras, porque recuerde usted que eso ahí también tiene sus kilómetros intocables. Tiene problemas de parques nacionales, y esto a punta de cacao no cambia. Y si están haciendo franquicias de las hectáreas a otras bandas criminales, ¿cómo salimos del lío, ministro? Pero digamos, Julio, yo creo que la pregunta fundamental es si en el sector, por ejemplo, de producción de automotores aumenta 30 o 40% la oferta, o sea, hay 30% más de carros en 2 años. Supone uno que hay más compradores de carros. Pues eso ha pasado con la coca. Se ha aumentado 30 o 40% la oferta. Ha aumentado también la interdicción que hace la Armada y la policía en el mar, pero en todo caso ha aumentado la cantidad de coca que sale de Colombia. En Estados Unidos no ha aumentado el consumo. En Estados Unidos el consumo de cocaína se ha mantenido, incluso ha disminuido ligeramente. Por lo tanto, ese aumento de la producción es para consumo en Colombia o para otros mercados, pero principalmente mercados que tienen que ver con Sudamérica y con Centroamérica. Pero Colombia ha visto un aumento en el consumo de derivados de cocaína, de bazuco, etcétera, muy grande en los últimos años, y eso es también producto del aumento en la producción. Por lo tanto, es un problema de salud pública, no solamente la fumigación, sino el aumento en la producción de coca. Volviendo a la sustitución, cualquiera que sea la sustitución, es menos atractiva, es decir, menos rentable para el campesino que sembrar coca. Luego, no parecería que la sustitución resuelva el problema, o por lo menos que los deje tranquilos. Cada vez es más clara la necesidad de buscar un cambio de política mundial respecto de la droga, porque así como vamos es absolutamente imposible controlar el fenómeno. Pero no es tan cierto, Alberto, que la coca sea mucho más rentable que otro producto. O sea, ningún campesino se ha enriquecido sembrando coca. Es un tema de subsistencia. En Briceño, Antioquia, donde hicimos un trabajo muy detallado con las FARC, se ve que el ingreso mensual de un campesino que siembra coca es de aproximadamente 700 o 800 mil pesos por mes, que es más o menos parecido a un salario mínimo. Hay otros productos que pueden ser igualmente digamos, productivos en términos de esa cantidad. La diferencia de la coca con otros cultivos es que la coca la prefinancian quienes impulsan el cultivo y garantizan la compra. Eso pasa con muy pocos productos agropecuarios. Eso es lo que estamos buscando hacer en este momento con el cacao, que haya una compra garantizada de el producto. La palma también tiene esa característica, que puede tener una compra garantizada
Y el campesino que siembra es un producto que tiene una compra garantizada, pues tiene una seguridad, digamos, mayor que el campesino que sale al mercado con su cosecha a ver cómo la vende. Por eso estamos enfocándonos hacia cultivos que permitan tener una cadena que vaya hasta el procesamiento de ese cultivo para que haya una compra garantizada. Eso es un proceso más complejo, requiere de una asistencia técnica, requiere de la vinculación de grandes compradores. En el caso de cacao, pues están la Nacional de Chocolates y la Casa Luker, que son grandes compradores de cacao, y ellos están ofreciendo compra de futuros con cartas de intención a personas que empiecen a cultivar cacao. Colombia tiene un gran potencial para producción de cacao. Colombia es un país que produce muy poco cacao frente a lo que podría producir, y podría ser tal vez el primero o el segundo productor latinoamericano con una política consistente. Tiene muchas ventajas ese producto, pero por supuesto es de largo plazo y tiene pues unas, digamos, complejidades que estamos buscando solventar y resolver, entre otras, introduciendo la posibilidad de que la Federación de Cafeteros entre a colaborar en el proceso de expansión del cacao. Ministro, en términos concretos, ¿cómo funciona la cooperación de las FARC? Ellos van a su despacho, vienen unos delegados, unos jefes de frente desmovilizados y le muestran en un mapa, le dicen, mire, esto está sembrado de coca y nosotros, ¿cómo vamos a ayudarle a desmontar esto? ¿Eso funciona así? Bueno, no, la coca se sabe más o menos, se sabe dónde está, ¿no? No, el proceso es este. Las FARC había sido el principal obstáculo para la erradicación y para la sustitución. De hecho, la fumigación aérea se suspendió en el 2012 porque un número importante de aviones de fumigación fueron impactados por disparos de fusil, y tuvieron que ser blindados estos aviones, y ese proceso duró, digamos, un año y medio en ese proceso. Los erradicadores también, pues hay grupos de erradicación que han sufrido ataques de grupos de guerrilla en el pasado de las FARC, o minas antipersonales. Por lo tanto, una cosa es tener a las FARC como el principal obstáculo en contra de la erradicación y de la sustitución, y otra cosa es que las FARC esté interesado, como lo está, en que se reduzca sustancialmente el área de cultivos de coca. Para la sostenibilidad de la paz, y eso lo saben las FARC, es fundamental que la coca se reduzca drásticamente. Mientras hay una mata de coca, hay quien vaya a comprar las hojas, y ese quien es usualmente un grupo armado, un grupo ilegal, un grupo que ejerce violencia, que busca el control del territorio a través de violencia, y mientras haya coca, va a haber violencia, y en eso las FARC son conscientes de ese tema. Doctor Pardo, leo en el diario El País de España una columna de Gustavo Palomares, quien es profesor de Relaciones Internacionales, catedrático y presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, director del proyecto Pedagogía de Paz y Gestión del Posconflicto en Colombia, quien escribe sobre un tema muy delicado, y es el de los asesinatos de líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos. Dice el profesor Palomares que este tema podría poner en riesgo el proceso de superación de la violencia y el escenario de postacuerdo en Colombia. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para evitar este recrudecimiento del paramilitarismo y asesinato de líderes sociales en el país? Sí, esa es la principal preocupación de todos, Lucas. Tiene en algunas zonas que ver con los temas de coca, que es la entrada de grupos distintos a las FARC que buscan copar los terrenos donde habían estado las FARC. Le doy dos ejemplos. El señor Cuellar y su cuñado fueron asesinados hace 2 meses en San José del Guaviare. Ellos eran parte de eran líderes comunitarios que estaban trabajando en proyectos de sustitución voluntaria de cultivos de coca. Por lo tanto, no es
la coca, los cultivos de coca y la lucha por los cultivos de coca no es pacífica ni neutra, sino tiene que ver esencialmente con unos grupos que quieren mantenerla y con personas que han estado en ese proceso o personas que están asociadas a las FARC que quieren que haya un proceso de sustitución. Entonces hay unos programas de seguridad en la zona que responden a la policía y al ejército, pero el tema de coca es fundamental para la sostenibilidad de la paz en Colombia. Ministro, una última pregunta, y a lo mejor no es de su resorte, pero sí ha llamado la atención, pues me imagino que hace parte de la novedad de lo que estamos viviendo, y es que no estemos listos para el famoso tema de las zonas de concentración. ¿Se ha visto ahí un poquito de improvisación o hace parte de que nos estemos acoplando al tema? O ¿qué es lo que está pasando con que no estén listas esas zonas de concentración? Sí, pues no es de mi resorte, pero sí es un problema serio, y un problema que ha tenido que ver con temas administrativos, con temas de localización, con lo remoto de estas zonas, y el propio presidente Santos, quien visitó a una de estas zonas en Mesetas Meta, reconoció la lentitud y la falla del gobierno en este proceso. Eso tiene que solucionarse y está en vías de solución, pero eso, ha retrasado también parte de la vinculación de personas de las FARC a los procesos de sustitución y de desminado también que estaban previstos. Creemos que eso debe solucionarse, Julio, y muy pronto, y es fundamental que funcionen bien las zonas de normalización, las zonas veredales. Mire, ¿cómo está la cajita de la plata, ministro? Tenemos entendido que Estados Unidos pues ya ha anticipado anuncios importantes, la Unión Europea, hay un plan también de inversión muy importante de la CAF, que es pues otro de los bancos multilaterales. ¿Cómo está de plata, ministro? La de afuera, la de cooperación, primero, la cooperación, hay 4 fondos que están funcionando. Uno de Naciones Unidas que en este momento tiene unos $70 millones. El fondo de la Unión Europea que puso en marcha el presidente Santos en Bruselas hace menos de un mes, que tiene alrededor de 100 millones de euros. El fondo del BID, que se llama Colombia Sostenible, que es paralelo a el fondo Colombia Sostenible que tiene el gobierno colombiano, que el BID ha puesto $100 millones, y Noruega y Gran Bretaña han planteado con, muy cercana definición, incluir 250 millones de euros para precisamente sustitución de áreas deforestadas, o sea, para combatir el cambio climático y poder reforestar distintas áreas. Y hay un cuarto fondo que es el del Banco Mundial, que está en proceso también de llenarse en términos de definir programas particularmente de financiación de educación de personas que se desmovilicen. Adicionalmente, Estados Unidos tiene un programa que anualmente se llama, el programa de apoyo de Estados Unidos tiene $300 millones anuales, y el presidente Obama, con el nombre de Paz Colombia, ha planteado en el Congreso y ha sido aprobado en las comisiones en Senado y en Cámara subir a $500 millones anuales. Esto todavía está pendiente de aprobación en las plenarias, como diríamos aquí en Colombia. Esos son recursos de cooperación. Adicionalmente hay recursos de crédito, en los cuales está el Banco Mundial, la CAF, como usted menciona, Julio, y el Banco Europeo de Inversiones, particularmente en procesos que es... Pues, ministro, mucha suerte, no habíamos hablado. Aprovecho para desearle un feliz 2017. Gracias por su tiempo y pues mucha suerte con ese reto gigantesco que es el de su plan de rehabilitación, de cambiar, para comenzar, la hoja de coca por el cacao.